Don Pepe, ¿cómo estás, don Joaquín. Pepe Fonseca? Buenas Buenas tardes, tardes, querido ¿cómo Roy, te va? ¿cómo Hola, Joaquín. estás? Hola. Roy Campos. Hola, René, ¿cómo estás? Buenas Querido tardes. Joaquín. No te levantes, por Gracias. favor. Buenas ¿no? tardes. Bien. Don Pepe, ¿qué onda? Afortunadamente. ¿Una provocación? A ver, ¿Qué? ¿qué día es hoy? 2 de julio. 2 de julio, 2 de hace 25 años. Hace 25 años estábamos soñando porque estábamos empezando a vivir nuestra primavera democrática cuando el PRI se fue de los Pero a pinos. esta hora todavía no. A esta hora, Aunque ya sabíamos. Ya sabíamos, no, a esta hora había declarado, ¿sabías tú? Pero a esta hora había declarado, Vicente, había denunciado Fox un fraude electoral. En su- claro, sí, claro. Con el argumento aquel de los 10 puntos. ¿Te acuerdas que yo lo había dicho antes? Que si no me ganan por 10 puntos es fraude, había Sí, dicho. por eso. Y él salió de votar y denunció el fraude electoral. O sea que ni él se imaginaba que iba a ganar. Sí, pero nosotros que vivimos ese momento así, a esta hora ya estábamos un poco preparándonos para eso, ¿no? Ahí Sí. estábamos nosotros. Ahí en Chapultepec. ¿Te acuerdas? Sí, mi amor. Sí, sí. Aunque tú eras intocable, inalcanzable. La cabeza del Heraldo ¿Qué decía tiempo nada más, aquellos? Fox. Punto. Nada más. Ahora, esto estamos viviendo, bueno, geométricamente no existen más de 360 grados. No. Bueno, nosotros nos regresamos al régimen que inventó y que estableció López Obrador. Es el régimen de la revolución de las conciencias que nos regresa, no 25 años, no nos regresa al 2000, nos regresa a 1988. Ese es el régimen que está estableciéndose a través de la revolución de las conciencias. Un régimen muy autoritario a través de todas las legislaciones que se han aprobado y que dejó bien dictadas el expresidente. Yo no sé si sea autoritario, pero al menos es poder absoluto del gobierno en funciones, ¿no? Porque al desaparecer autonomías, eso pasa. Hay que recordar en 88 el colegio electoral, a ver, gobernación. Manuel Bartlett, que era presidente del Consejo Federal Electoral, como todos los secretarios de gobernación, presidía ese Consejo Federal Electoral y sesionaban en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación. Y la calificación la hacía el Congreso, que habían sido electos, no había IFE, no había padrón electoral. O sea, realmente era otro México. Bueno, no sé si estamos regresando hasta allá, pero efectivamente algunas de las cosas que nos dan es desaparición de autonomías, poder absoluto en los congresos, la Suprema Corte supeditada al gobierno en funciones. No sé si totalitario, pero ahora también se me hace autoritario. También se me hace una exageración decir murió la democracia. No ha muerto la democracia. Muere las condiciones, con las ¿Qué permiten la democracia nada más? Que permiten, a ver, lo que vimos en Veracruz y Durango, pues ahí hubo quien a veces ganó y a veces perdió. O sea, cuando la gente vota, o sea, y cambia. Sí, pero hay un antecedente muy riesgoso que fue el proceso electoral de los jueces, que no se puede trasladar al proceso electoral como quieran en el 27, que va a ser simultáneo la elección de 17 gobernadores más de la mitad del Congreso de la Unión, de 30 congresos locales y 1.400 alcaldías. Sí. No, y va a ser, y entonces en el mismo lugar va a haber mesa para la elección de puestos ejecutivos y luego te pasas a la otra mesa, la mesa judicial, donde si no conoces nada de los diputados, menos vas a aparecer los candidatos. Pues otra vez otros los acordeones. Vas del acordeón, el chiste es quién los hace. Ya está la solución, hombre. ¿A qué lleva todo eso? Yo creo que la pregunta de don Pepe es pertinente, ¿sí? Mencionó autoritarismo. Podríamos hablar hasta grados de autoritarismo. El hecho es que el objetivo central de un proyecto concebido por el expresidente con sus asesores, sean mexicanos, argentinos, venezolanos, cubanos o de cualquier nacionalidad, o por su propia animalidad y astucia política, era concebir un régimen o un cambio de régimen y una situación como la que estamos viviendo, donde la cooptación de los otros poderes, ¿sí?, o la influencia, por decirlo menos, es un hecho irrefutable, ¿sí?, y donde la cuestión es
¿Qué tipo de régimen estamos viviendo con ello? Bueno, pues eso es debatible y lo podemos debatir y opinar. Entonces, todo eso encuadra por el momento coyuntural. Acaban de aprobar una serie de leyes de seguridad que son muy, digamos, pues están oficializando lo que se hacía hace 37 años. Está ya ahora sí en la ley de seguridad. Con tecnología. Con tecnología y todo lo que hay. Pero al final de cuentas, creo que es el resultado de que las élites de México, y háblese de las ultraderechas, háblese de la ultraizquierda, háblese de los trotskistas, háblese de los marxistas, háblese de lo que quieras, derecha, izquierda, anaranjado, morado, azul, las élites de México no tienen el estómago para enfrentar y responder a lo que la gente quiere en materia de seguridad. Porque en materia de seguridad, la gente lo que quiere, la mayoría del pueblo mexicano, es que vayan y a sangre y fuego empiecen a recuperar el territorio que controlan ahorita los cárteles del crimen organizado. Habría, tú que dominas esto, le deberías hacer la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el ejército de Estados Unidos participara en el combate al crimen organizado Ahí te en va. México? Ya se hizo, Ya. y es sí. O sea, la mayoría dice sí, y la pregunta que hicimos, ¿de dónde dicen que sí? Porque no entienden. Pues no entienden por desesperación, no ven otra alternativa más que participen activamente. De hecho, Trump tiene dos vertientes. Cuando Trump ataca migrantes, remesas, impuestos, estamos contra Trump. Pero cuando Trump dice, estoy haciendo para ayudarlos a combatir el crimen organizado, incluyendo el retiro de visas o la cancelación de bancos, la gente dice, sí, sí es cierto. O declaración de terroristas, pues sí, sí es cierto, son terroristas. Entonces, cuando la vertiente de Trump, que les ayuda a combatir la inseguridad, la gente está de acuerdo. La vertiente dice, critico la migración y la remesa, ahí no estoy de acuerdo. Es ambivalencia sobre Trump la que tenemos. Pero la gente dice sí, porque no ve otra alternativa. No es clara, o sea, no hay que hacerla, Ahora, ya se hizo, hay que ver si evoluciona con el tiempo. Y hay que ver si evoluciona con el tiempo, pero lo que sí estamos viendo que hay una evolución en México que hemos pasado de los abrazos de López Sí, Obrador ahora Ya sí. no. a una acción coordinada Sí. como no se había visto nunca. Nadie se habla de verdad, ahora sí hay enfrentamientos. Ya eso de que los retiramos porque nos ¿Te estaban acuerdas provocando. cuando Guerrero, dijo, Chilpancingo, López Obrador dijo, retiré a la Guardia Nacional de Chilpancingo para que no los ataquen"? porque nos provocaron y entonces nos retiramos porque querían enfrentamiento? Pues no, hoy no, ya no hay nada de eso. Ya no hay las escenas estas donde humillan al soldado. Sí que eran sino indignantes. Exactamente, Pero fíjate, hoy hay... Y el presidente, comandante supremo, callado. Sí, Así es. sí, pero hoy sí ya hay enfrentamiento. Y bueno, lo que vimos el fin de semana contra el Huachicol, espectacular. A ver, ahora eso nunca Faltan lo nombres, vieron en el nunca. gobierno de López Faltan Obrador. faltan nombres. Porque eso no empezó el domingo, ¿eh? No, años. Sí. Tal vez más de 6, ¿eh? No sé, Tal pero vez. vamos, el auge fue cuando Sí. él dijo que había acabado con el Huachicol. Sí. Falsamente. Es que justo la palabra no es la apuesta, la estrategia de la presidenta en sus prioridades, con inteligencia, es la seguridad, la economía. Y el mayor punto de contraste con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al tratar ella no solo de gerenciar y administrar todo el tiradero y todos los déficits de ese gobierno improductivo en la mayoría de las políticas públicas que no crearon valor, es tener que estar atajando todo, pero aquí sí hay una gran estrategia, una gran ofensiva, no solamente de mutuo propio, sino también para tener un punto de negociación con el gobierno estadounidense. Se le llama que la presidenta está haciendo la tarea y que lo está haciendo bien. No, está haciendo, sí. Es muy Claro que importante sí. y la está claro haciendo que como está haciendo debe la y tarea. tiene que hacer. Estoy de acuerdo. Y ese es Pero- un gran contraste. Pero la gente, yo creo que se escogió el camino más largo, ¿cierto? Pues, ¿cuál es el más corto, don? El más corto es el violento. Pero se escogió el camino menos costoso en sangre, digamos. Va a Está ser, bien, ¿no? se van a enfrentar, pero falta una decisión política que se va a tener que tomar tarde o temprano. La decisión política de procesar a los políticos del sexenio pasado que fueron cómplices de los cárteles. O Punto. presente, no importa.
Del que sea. El que sea. El que sea. Y empresarios y todos. Sí, porque López Obrador declaró una y otra vez en este último informe que había acabado con el huachicol. De hecho, así inició su gobierno. Acuérdate, cuando empezó con aquella explosión, Sí. primero nos quitó gasolina del país, medio Nos país. quitó, inventó una escasez Sí. de gasolina, Y inventó eso para ocultar una Y escasez de entonces era gasolina. huachicol, que compramos pipas y compramos que Sí. sabe qué. Luego una explosión en Hidalgo, ¿no? Y todo es el combate al huachicol. Y no, lo acabó, creció. No creció, se disparó, vamos. Lo que estamos viendo hoy, otro 1 millón de litros De en hoyitos Tabasco. de hoyito de los ductos pasó a barcos. A buquetanques Sí, sí. con banderas en Sí, Singapur. pues ahí fue el tamaño. Sí. O sea, creció impresionantemente, efectivamente. Que no puede haber crecido ni haber alcanzado esas Sí, dimensiones sí, sin sí, protección que no lo vieran. de políticos y de Y funcionarios. que no lo vieran pipas, depósitos. A ver, o sea, los buquetanques. y las gasolineras comprándolas. Sí. O sea, se estaban vendiendo en gasolineras. O sea, evidentemente se Hombre, te estaba lo vendían viendo. en la carretera. Sí, claro, se veía En las los carreteras. anuncios, hasta ponían sus mantas, pues. Pero también los gasolineros los vendían. Era mucha cantidad como para no traer. Una gran organización extraordinaria. Imagínate la distribución. ¿Sí? Sí, para que no fuera del conocimiento y de la protección de funcionarios y de políticos. Y este golpe no fue un estado, ¿eh? Estaba Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, era toda una zona. Sí. Bien, te voy a pedir una conclusión. Déjame dar perdón. una conclusión rápidamente. Dime. Aquí sentémonos a esperar. Después de que le retiraran los cargos a Ovidio, de que Ovidio era el símbolo del culiacanazo, Sí. del error de López Obrador, de la recaptura, le retiran cargos. Y si lo sumamos a que a los familiares pasaron a pie 17. para allá, nos sentamos a esperar. A él y a su hermano Joaquín, Y a Joaquín. y al Mayo Zambada y a Caro Quintero, ¿eh? Nos sentamos a esperar. A comprar palomitas. Gracias. Joaquín, con toda esta Rápidamente. prisa y con todo este frenesí de las reformas, es un paso más, una estación más en el objetivo, la consolidación, la centralización del poder por parte del proyecto obradorista y en ello le va al país la pregunta constante, la pregunta a esta administración, a este gobierno y a la propia presidenta que sigue siendo vigente. Yo creo, y cito una vez más, opino lo que Felipe González mencionaba. La pregunta sigue siendo, ¿qué con el poder? ¿Para qué el poder? Y agrego yo, en mi opinión, ¿para qué tanto poder? Bien, gracias, René. Don Mira, Pepe. yo ya elevé la apuesta con un amigo que tengo, que yo la apuesta la elevé a 40 millones de pesos. ¿Sí? Él me apuesta De dólares. a que va a durar la revolución de las conciencias en el poder 50 años. Yo apuesto a que nada más 40. $, apostaste. Sí, pues dólares, claro. Digo, si vas a apostar, hay que apostar, claro. Ya cuando pase eso, yo ya no voy a estar en este mundo. Pero mira, estamos presentando un panorama difícil que puede ser desalentador para mucha gente. Pero yo quiero dejar una frase. Tengo dos, una es para dos frases. Ahí va la primera. En este tiempos oscuros, dice la Madre Teresa, algo que todos debemos recordar. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le falta una gota. Y la otra, esto es nada más para los nostálgicos al olor de la tinta. Dice, un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Eso lo dijo Arthur Miller. Venga, gracias, don Gracias, Pepe. Joaquín. Gracias, Gracias, René. Joaquín. Gracias, querido Roy.